Bienvenidos un día más a su canal favorito, el rincón donde la pasión turca se desborda. Qué gusto tenerlos por aquí, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las series que nos roban el sueño. Hoy tenemos un vídeo que prepárense porque viene cargado de emoción, de drama y de mucho, pero mucho salseo. Y es que vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí lo sé, la pareja que nos enamoró en Senkalkapm, y que bueno, digamos que su historia fuera de la pantalla ha sido, digamos, intrigante. Prepárense para un recorrido por los rumores, las indirectas y por supuesto, la presunta declaración bomba, que según dicen tiene a Turquía en llamas. Pero ojo. Aquí no nos quedamos solo con el chisme. Vamos a analizar a fondo qué hay de cierto en todo esto, a repasar su historia y a entender por qué esta pareja sigue generando tanta pasión. Antes de que sigamos, quiero recordarles que si aman las series turcas tanto como nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Tenemos entrevistas exclusivas, análisis profundos y todo lo que necesitan saber para estar al día con sus series favoritas. Ahora sí, a lo que vinimos. Vamos a empezar por entender por qué Kerem y Hande siguen siendo tema de conversación constante. Después de su éxito arrollador en Senkalkapm, su relación se convirtió en un fenómeno global. La química en pantalla era innegable y, como suele suceder, esa química traspasó la pantalla. Su noviazgo fue seguido de cerca por millones de fans en todo el mundo, que celebraban cada foto, cada mensaje y cada gesto de amor. Pero como en toda buena telenovela, la historia tuvo un giro inesperado. La relación terminó, dejando a miles de fanáticos con el corazón roto. Y aquí es donde empieza la especulación. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se separaron? Las teorías abundan, desde diferencias irreconciliables hasta presiones por parte de la industria. Y es que en el mundo del espectáculo, mantener una relación en el ojo público es un desafío titánico. La prensa, los fans, los compromisos laborales, todo conspira para poner a prueba incluso el amor más sincero. Ahora, vayamos al meollo del asunto, la famosa declaración bomba. Rumores recientes han inundado las redes sociales, asegurando que Kerem Bürsin, en un acto de desesperación, habría hecho una declaración pública sobre sus sentimientos por Hande Erçel. ¿Es esto cierto? Bueno, aquí es donde tenemos que ser cautelosos. No hay confirmación oficial. Los medios turcos han recogido la noticia, pero las fuentes son, en su mayoría, anónimas. Algunos hablan de una entrevista exclusiva que nunca salió a la luz, otros de un mensaje en redes sociales que fue borrado rápidamente. La verdad es que el misterio rodea este supuesto acto de confesión. Lo que sí sabemos es que Kerem y Hande siguen manteniendo una relación cordial. Se han visto en eventos públicos, se han dedicado mensajes a través de las redes sociales, aunque de manera discreta, y han dejado entrever que, a pesar de todo, existe un cariño mutuo. Pero ese cariño, ¿es suficiente para reavivar la llama? Esa es la pregunta que se hacen todos los fans. Pero, ¿por qué tanta expectación? ¿Por qué esta declaración ha causado tanto revuelo? La respuesta es sencilla, porque la gente ama las historias de amor. Y la historia de Kerem y Hande tiene todos los ingredientes para convertirse en una leyenda. Dos jóvenes talentosos y guapos que se enamoran en el set de grabación, viven un romance de ensueño y luego se enfrentan a la realidad. Es un cuento de hadas moderno con un final aún por escribir. Y la realidad es que ambos por separado han seguido adelante con sus vidas. Kerem se ha enfocado en proyectos internacionales, demostrando su ambición y su talento para llegar a un público más amplio. Hande, por su parte, ha consolidado su carrera en Turquía, explorando diferentes géneros y demostrando su versatilidad como actriz. Pero a pesar de sus caminos separados, el fantasma de Senkalkapm sigue presente, recordándoles el mágico momento que compartieron. Ahora, dejemos un poco de lado el drama amoroso de Kerem y Hande y hablemos de las series que los catapultaron a la fama, porque no podemos negar que su éxito profesional también es un factor importante en todo este fenómeno. Es esa combinación de talento, belleza y carisma lo que los convierte en estrellas irresistibles para el público. Empecemos, obviamente, con Senkalkapm. Esta comedia romántica protagonizada por Kerem Bürsin y Hande Erçel cuenta la historia de Eda Yildiz, una joven florista que sueña con estudiar en el extranjero, y Serkan Bolat, un exitoso arquitecto frío y calculador. Sus caminos se cruzan cuando Eda pierde su beca y Serkan le ofrece una solución,
fingir ser su prometida durante 2 meses. ¿Se imaginan lo que pasa después? Sí, el amor florece en medio de un contrato y un sinfín de situaciones divertidas y conmovedoras. La serie es un cóctel perfecto de romance, humor y drama, con una producción impecable y una química arrolladora entre los protagonistas. Si no la han visto, corran a buscarla. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se extendió por todo el mundo, doblada a decenas de idiomas y conquistando corazones en lugares tan diversos como Latinoamérica, Europa y Asia. La clave de su éxito radica en la frescura de su guión, la belleza de sus paisajes y, por supuesto, la innegable química entre Kerem y Hande. Era imposible no enamorarse de Eda y Serkan, de sus personalidades opuestas que se complementaban a la perfección. Ahora, hablemos de Kerem Bürsin en solitario. Kerem ha participado en otras producciones destacadas, como Güneşi Beklerken, una serie juvenil que lo catapultó a la fama en Turquía. En esta serie, Kerem interpreta a Kerem Sae, un joven rebelde y problemático que se enamora de una chica nueva en la ciudad. La serie es una mezcla de drama adolescente, romance y acción, y Kerem demostró su talento para interpretar personajes complejos y carismáticos. Güneşi Beklerken marcó un antes y un después en la carrera de Kerem. Le permitió conectar con un público joven y demostrar su habilidad para interpretar tanto escenas de acción como momentos emotivos. Fue el trampolín que lo impulsó hacia proyectos más ambiciosos. También lo hemos visto en Bu Şehir Arkandan Gelecek, donde interpreta a Ali Smith, un boxeador que regresa a Estambul después de años en el extranjero para vengar la muerte de sus padres. Esta serie es más oscura y dramática que Senkalkapm, pero Kerem demuestra su versatilidad como actor y su capacidad para asumir roles desafiantes. Bu Şehir Arkandan Gelecek representó un reto para Kerem. Le exigió prepararse físicamente para las escenas de boxeo y profundizar en la psicología de un personaje atormentado por el pasado. Demostró que no solo era un rostro bonito, sino un actor comprometido con su oficio. Y no olvidemos su participación en la miniserie Yaşamayanlar, una producción original de Netflix en la que interpreta a un vampiro. Con este papel, Kerem demostró su audacia y su deseo de explorar diferentes géneros y formatos. En cuanto a Hande Erçel, su trayectoria también es impresionante. Antes de Senkalkapm, Hande ya era una estrella en Turquía gracias a su participación en series como Güneşinkler, donde interpreta a Selin Yılmaz, una joven ambiciosa y decidida que sueña con una vida mejor. La serie es una mezcla de drama familiar, romance y misterio, y Hande demostró su talento para interpretar personajes fuertes e independientes. Güneşinkler le dio a Hande la oportunidad de mostrar su talento para la actuación y su belleza natural. Su personaje Selin era una joven con aspiraciones y sueños, pero también con secretos y vulnerabilidades. Hande supo transmitir la complejidad de Selin y conectar con el público. También la hemos visto en Aşk Laftan Anlamaz, donde interpreta a Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo y termina enamorándose de su jefe. Esta serie es una comedia romántica ligera y entretenida, y Hande demuestra su habilidad para la comedia y su carisma natural. Aşk Laftan Anlamaz fue un éxito rotundo en Turquía y en otros países. La serie catapultó a Hande a la fama internacional y la consolidó como una de las actrices más queridas del público. Más recientemente la vimos brillar en la serie Bambaşka Biri, demostrando su capacidad actoral en un papel mucho más complejo. Bambaşka Biri representó un nuevo desafío para Hande. Interpretó a una fiscal que investiga un caso de asesinato y que se enamora del principal sospechoso. Un papel oscuro y lleno de matices que le permitió mostrar su madurez como actriz. Volviendo a la pregunta inicial, ¿está Kerem realmente desesperado por Hande? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Los rumores son solo rumores y la vida personal de los actores es asunto suyo. Sin embargo, lo que sí es innegable es que la historia de Kerem y Hande sigue generando pasión y expectativa. Quizás algún día vuelvan a estar juntos, quizás no. Pero lo que es seguro es que su legado como una de las parejas más queridas de la televisión turca perdurará por mucho tiempo. Y es que incluso si nunca vuelven a ser pareja, su historia siempre será recordada como un cuento de hadas moderno que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Un romance que nació en la pantalla y que por un tiempo se convirtió en realidad. Y es que, seamos honestos, todos amamos un buen drama, especialmente si involucra a dos personas tan talentosas y atractivas. La química que tenían en pantalla era innegable y muchos fans aún sueñan con verlos juntos de nuevo,
tanto en la vida real como en la ficción. La posibilidad de que vuelvan a trabajar juntos es un tema recurrente entre los fans. ¿Se imaginan una segunda temporada de Senkalkam o una nueva serie protagonizada por Kerem y Ande? Sería un éxito asegurado. Entonces, ¿qué creen ustedes? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿O es solo ilusión de los fans? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Quiero saber si ustedes también creen en el poder del amor verdadero y si piensan que Kerem y Ande están destinados a estar juntos. Y hablando de comentarios, me gustaría saber cuál es su serie turca favorita protagonizada por Kerem o Ande. ¿Prefieren Senkalkam? ¿O alguna de sus otras producciones? Compartan sus recomendaciones en la sección de comentarios. Quiero saber qué series turcas les han robado el corazón y cuáles recomiendan a otros fans. Bueno, hemos llegado al final de este vídeo lleno de drama, emoción y rumores. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Recuerden que aquí en este canal siempre encontrarán lo mejor del mundo de las telenovelas turcas. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles por su apoyo incondicional. Gracias por ver este vídeo, por suscribirse al canal y por compartir su pasión por las series turcas con nosotros. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido para ustedes. Y recuerden, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo. Que tengan un día lleno de pasión turca. Adiós.